que es donde María Félix viene caminando dentro de los arcos. Pedro Armendáriz viene por la parte de afuera montado en su caballo. Ella se voltea y le dice que me viene siguiendo, y él le contesta: no la vengo siguiendo, la ven con cuidado. Si no la han visto, les recomiendo que la vean, está muy divertida. Se le llama la casa del caballero Águila, ya que ahí en la entrada principal vamos a observar que hay un par de ladrillos de mampostería que tienen grabada esa figura, el caballero Águila. Y vamos a empezar. Fue construido en el año de 1549 sobre las ruinas del templo de Quetzalcóatl. Años después, en febrero de 1553, es consagrado por Martín de Ojacastro, el tercer obispo de Puebla. El convento cuenta con un estilo arquitectónico neoclásico, formado por las capillas fosas, la barda atrial, el templo, el atrio, el claustro, la capilla de naturales y la capilla de la tercera orden. Las almenas, que le dan un aire de fortificación, son típicas de estos primeros conventos. En su interior se pueden ver algunos frescos realizados desde la época de su construcción, así como las pinturas de la vida de San Francisco de Asís. En la antigua portería del convento se encuentra una pequeña galería de arte sacro, donde se exhiben algunos ejemplares que la biblioteca franciscana resguarda, así como objetos religiosos y artísticos que complementan la muestra. Actualmente está bajo comodato de la Universidad de las Américas Puebla. La restauración, emprendida al portal de peregrinos, logró restituir los 14 arcos sobre columnas de piedras, cuyos vados habían sido tapiados, y volvió a unir este portal con el espacio que originalmente sirvió de portería al convento. Dentro del exconvento se encuentra la Capilla Real de Naturales, edificada en 1540 con el propósito de impartir doctrina a los indígenas. En el año 2020, los municipios San Pedro Cholula y San Andrés Cholula se unen para conformar un solo pueblo místico llamado Cholula. Esto se debe a que entre estos dos municipios vamos a encontrar muchas similitudes, tanto en usos y costumbres como en lo que es su infraestructuralidad. Las calles de San Pedro y San Andrés se encuentran trazadas en líneas rectas. Estas líneas rectas corren de norte a sur y de oriente a poniente. La nomenclatura de las calles la vamos a encontrar que está marcada en números pares y números nones. Las calles principales que dividen el norte del sur y el oriente del poniente comúnmente llevan el nombre de alguna fecha de celebración nacional, el nombre de algún héroe estatal, local o nacional. Ya que la pirámide original se encuentra debajo del cerro. La pirámide original tiene una altura de 66 metros y está constituida por 7 pisos. Esos 7 pisos se construyeron en un lapso aproximado de 6 siglos. Cada 100 años una nueva generación de indígenas hacían un uso de la pirámide sobre otro, sino en realidad lo que hicieron fue una pirámide nueva sobre otra. Es por eso que es considerado el basamento piramidal más grande del mundo. Culminando lo que es la pirámide, ustedes van a observar la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, quien es considerada la patrona de San Pedro Cholula. ¿De casualidad alguno de ustedes ya subió? Sí. ¿No? Ustedes ya subieron. Pregunta para la gente que ya subió: ¿contaron los escalones? No se preocupen, casi nadie los cuenta. Para llegar a esta iglesia hay que hacer un ascenso por 149 escalones. De esos 149 escalones, los últimos 48 que están aquí en la parte del medio son los más difíciles de subir, ya que prácticamente están inclinados. La recomendación para que ustedes lo suban de extremo a extremo en forma de zigzag, o bien a los lados vamos a encontrar unas rampas y unas escalinatas donde el camino suele ser un poquito más largo, pero a la vez es menos cansado. También se dice que si ustedes son fieles creyentes católicos y quieren que sus pecados sean limpiados de alguna manera, tendrían que hacer este ascenso por esos 149 escalones para que su alma sea limpiada. En este caso, la gente que ya subió, si lo hizo por los escalones, felicidades, su alma viene más limpia que mi camión y eso es muy bueno, ¿verdad? Pero si en algún momento tomaron las rampas, pues eso ya es trampa y hay que empezar otra vez.
quedamos En con mi el alma caso, yo limpia. les voy a confesar algo. Yo jamás he tenido la necesidad de subir. Ya que mi único pecado es ser como soy. ¿Cómo soy? Guapo, sencillito, carismático. ¿Sabían ustedes que aquí en Cholula todas las estructuras católicas se les conoce como iglesias? Esto se debe a que a la llegada de los españoles, ellos se dan cuenta que donde nuestros indígenas adoran a sus dioses, le llaman templos. Para no crear una confusión con ellos en aquel entonces, decide nombrar iglesias a todas las estructuras católicas. Aunque la iglesia católica, desde que yo tengo memoria a la fecha, nos dice que en realidad la iglesia somos nosotros como comunidad, pero en aquel entonces únicamente se tomó para diferenciar el estilo de estructuras. A partir del siglo XVI y hasta el siglo XVIII, aquí en Cholula se da un gran auge en cuanto a construcción de iglesias. Esto se debe antes que nada a la falta de interés de nuestros indígenas por volverse católicos. Ellos no querían volverse católicos. Entonces los españoles tuvieron que idear una estrategia para poderlos convertir al catolicismo. ¿Cuál fue la estrategia usada? Construir muchas iglesias. Pero no por construir iglesias ya nuestros indígenas iban a ir a la estrategia fue la siguiente. Como recordamos, nuestros indígenas se regían bajo el trueque, el intercambio de artículos. Esa era su manera de vivir. A la llegada de los españoles se empieza a dar una monetización en México. Es cuando nuestros indígenas se ven en la necesidad de obtener esa moneda. ¿Y cómo la iban a obtener? Tenían que trabajar. ¿Pero en qué iban a trabajar? Para eso se ideó la estrategia de construcción de iglesias. Nuestros indígenas trabajaban en la construcción de la iglesia. De esta manera obtenían las monedas que ya necesitaban, pero al mismo tiempo los españoles los iban catolizando. Un ejemplo, esta iglesia, 280 años en ser terminada. Imagínense ustedes cuántas generaciones de indígenas no pasaron durante la construcción de esta iglesia. Es por eso que yo les puedo asegurar que hoy en día aquí en Cholula, Pueblo Mágico, el 97% de la población choluteca somos católicos. La leyenda nos dice que en Cholula hay una iglesia por cada día del año. Esta leyenda surge a partir de que Hernán Cortés, en una de sus cartas que le manda al rey de España, le escribe lo siguiente: he encontrado el lugar más verde y bello que podáis imaginar, con tantos templos de adoración como días tiene el año. ¿Qué nos dice la teoría? Que al haber 365 templos de adoración, los conquistadores tenían que haber puesto una iglesia católica encima de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque recordemos que el objetivo principal de la conquista fue la catolización de otros mundos. Ellos, San Pedro Cholula, que es donde estamos, y San Andrés Cholula, que es para donde vamos. San Andrés Cholula, de los 217 municipios que conforman el estado de Puebla, es el segundo municipio más grande en cuanto al territorio. Si nosotros hacemos ahorita un cuadro imaginario de la iglesia de los Remedios, 10 cuadras para enfrente, 10 cuadras para un lado, y cerramos ese cuadrado, en ese cuadrado ustedes van a encontrar un total de 37 iglesias. ¿Sale? Si no me creen, pueden ir a contarlas, pueden ir a caminar esas 10 cuadras, van a ver que son 37 iglesias, pero hay que hacer en caracolito porque no se pierdan ni una. Bueno, pero en realidad a la actualidad hay muchas más. ¿Por qué? Porque como ya les dije, Cholula, Pueblo Mágico, está conformado por 2 municipios. Imagínense, si en la parte central de San Pedro Cholula hay 37 iglesias, ¿cuántas no hay en el segundo municipio más grande del estado de Puebla? Por eso a la actualidad ustedes aquí en el Pueblo Mágico de Cholula van a encontrar un total de 283 parroquias y 72 templos católicos, que nos dan un total de 355 iglesias, que es el número de iglesias que se contabilizan en el Pueblo Mágico de Cholula. Ahora bien, ¿de dónde saco esta información? En el año de 1957, la Iglesia Católica comienza a hacer una clasificación en cuanto a su estilo de construcciones. Esta clasificación la encontramos dividida en 4 grupos. El primer grupo se conoce como catedrales. ¿Quién no conoce una catedral? Características: construcción católica muy grande y 2 torres en la parte exterior. El segundo grupo se le conoce como templo católico. ¿Cómo es un templo católico? El templo católico en la parte exterior tiene una torre y tiene un campanario. El tercer grupo se le conoce como parroquia. La parroquia en la parte exterior tiene únicamente una sola torre, y en esta torre está su campana o sus campanas. Y finalmente está el grupo de las capillas, que normalmente las encontramos dentro de las iglesias. En resumen, Cholula, Pueblo Mágico, a la actualidad cuenta con 355 iglesias, 283 parroquias y 72 templos católicos. Por la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, a la llegada de los españoles, se cree que ellos desconocían que había una pirámide debajo de la colina, en donde edificaron el templo de Nuestra Señora de los Remedios, mismo que resultó muy dañado por el temblor de 1999. En el sismo del 2017, una de sus torres cayó, pero ya ha sido restaurada.
Observamos la iglesia, que tiene una arquitectura de tipo colonial. Recibe este nombre porque en el interior alberga la imagen de la Virgen de los Remedios, patrona del municipio de San Pedro Cholula. En 1874, la capilla cuenta con una fachada principal con características barrocas y los elementos decorativos son logrados a base de argamasa. La Feria de San Pedro Cholula es una de las ferias de México más antiguas que hunde sus raíces en el pasado precolonial, además de ser una de las más tradicionales en la zona metropolitana del estado. Se distingue por su atractiva agenda de actividades de esparcimiento, entre las que destacan el expo-venta de artesanías, eventos culturales, presentaciones de artistas y gastronomía, donde trasciende la exquisita variedad de antojitos mexicanos y algunos platillos típicos como la cecina choluteca. Los principales lugares de esta fiesta se concentran en la Plaza de la Concordia y la explanada Soria Shelwa. La feria se realiza en el marco de los festejos en honor a la Virgen de los Remedios, considerada la patrona de los cholutecas, y a quien se le venera con mucha fe por las distintas bendiciones y remedios que se ha dado en la región tras su intervención divina en sequías, enfermedades y conflictos sociales. Festejo a la Virgen de los Remedios. En la antigüedad, los cholultecas veneraban a Quetzalcóatl, dios de los comerciantes y mercaderes, y a Chiconauquiahuitl, dios de las 9 lluvias. Se acostumbraba que los pueblos llegaran desde lejos para mostrar veneración y durante las fiestas realizaban un sacrificio humano y el cambio de varas de mando, las cuales podrían compararse con los cetros que en la actualidad llevan los mayordomos. Al venir de lugares lejanos, traían consigo los productos que elaboraban y los intercambiaban con otros pueblos, es decir, llevaban a cabo el trueque. Los frailes franciscanos gradualmente sustituyeron las fiestas en honor a estas dos deidades por las fiestas en honor a Nuestra Señora de los Remedios. Una placa de identificación que vamos a encontrar en todas las iglesias. ¿Qué contiene esta placa de identificación? Como lo que es el nombre de la iglesia y de la festividad del santo patrón. Otra característica que vamos a encontrar en las iglesias cholultecas es la cruz de piedra que está de su lado derecho. Esta cruz de piedra también es una característica de todas y cada una de las iglesias construidas a partir del siglo XVI. ¿Por qué? Como recordamos, nuestros indígenas, ellos no hablaban español, entonces los conquistadores tuvieron que conquistar la tierra. Cada uno de los pisos se refiere a que cada uno es una fase lunar y se basa en influencias astrales, y el beneficio que se obtiene de esto es que en cada luna llena y luna creciente es un buen día para procrear y realizar todo tipo de cosas. Un ejemplo de esto es que el señor Gaona, que se dice tiene 18 esposas, 27 hijos, 75 nietos y 16 bisnietos. 7 de sus mujeres viven en este castillo. Es por eso que cuenta con 72 habitaciones. El color azul y blanco con los cuales está pintado el castillo es porque estos colores son magnéticos y atraen buena suerte, pues este personaje se dedica a adivinar la suerte, hace rituales prehispánicos y lectura de tarot. Y adquirir sin regateo productos hechos a mano o bien cultivados de forma tradicional. Es tener la posibilidad de disfrutar de los olores, sabores y colores, resultado del trabajo y esfuerzo de las personas, donde además se fomenta la convivencia social. El trueque se puede observar generalmente entre las 6 y 13 horas. Están hermosas estas calles. ¡Ay! ¡Qué hermosura! Ay, ese par de aventureros, Gabo y Miki. Pues bueno, en esta ocasión nos íbamos a ir a Chautla directamente. Y Miri nos salió con la sorpresa de que pasábamos primero a Cholula. Entonces, pues otra sorpresa. ¿Qué, mi amor? Vamos a ver qué encontró el Miki. Pulque, yomi yomi. Aquí traes el prendido.
¿A poco sí? Sí. No me había dado cuenta, gracias. ¿Mande? Oh, wow, sí es cierto, qué hermoso. Mira, qué hermosita figurita. Qué hermosura. Y pues ahorita vamos a caminar. Bueno, vamos caminando hacia una iglesia. Esperamos poder ingresar. Pero la verdad es que estas calles son hermosas. Bueno, yo pueblo al que voy, pueblo en el que me quiero quedar porque las calles son hermosas, la comida rica. Por todo. Oh, wow, wow. Un órgano de donde asoman unas manos azules y unas figuritas. Sí, pero está muy curioso. Sí. Fresco, baños, café, cerveza. Cerveza. Presidencia Auxiliar Santa María Tonantzintla, San Andrés Cholula. Le hago un sonido de esos a la medianoche con mis vecinos. Casa de Cultura Tonantzin. Y ahora sí. ¡Ulala! Llegamos a la misa. Chicos. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste en el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias. Y pues bueno, este es el templo de Santa María Tonantzintla. No nos permitieron grabar ni tomar foto, pero está hermoso. ¿Qué tal lo vieron, chicos? ¿Verdad que sí? Tiene unas caritas adentro, sus angelitos, sus querubines, todo. Pero están como, ¿cómo se dirían? 3D casi, ¿no? Así. Ajá, ándale, esa es la palabra correcta, con relieve. Está muy hermosa. La verdad es que, bueno, ahorita encontramos abierto. Nos dijeron que ojalá que pudiéramos entrar. Entonces, quién sabe si no está abierta siempre, pero encontramos ahorita una boda. Y bueno, acá querían pasar a decir, ¿qué, Miguel? Yo me opongo. Quería oponerse a la boda, nomás para acaparar cámara. Es su sueño de Miguel, oponerse en una boda. Es la de mi mamá. No lo voy a invitar entonces. No lo voy a invitar entonces. Voy a llegar en mi Ferrari Fórmula 1 a la boda. Decía que así sí yo me casaba también otra vez, caray. Qué bonito, está muy hermosa, la verdad, esta iglesia. Adentro es, wow, todo un tesoro lo que alberga. ¿Qué encontraron aquí? Al 19 de septiembre del 2017. Wow. El nombre de Tonantzintla proviene del náhuatl, que significa lugar de nuestra madre venerable. Distraída con el perro. Gracias. Está hermoso. Yo creo que me regreso. No. Ese es el camioncito que nos viene dando el tour. Está laminada en oro de 23.5
quilates. El 4 de octubre se celebra la fiesta religiosa de San Francisco de Asís. Lo más admirable es su vestido color de mosaicos de talavera fabricados expresamente para ella. En Ecatepec no se insinúa el mundo indígena, ya que las caritas de los niños que encontramos en el interior son de facciones finas de estilo europeo, a diferencia de las que encontramos en Tonaltzintla, que son de facciones toscas de estilo indígena. Esta iglesia fue testigo de la filmación de la película La Enamorada, que protagonizaron María Félix y Pedro Armendáriz. Pues aquí también encontramos boda, entonces Hermano Sor. Estás haciendo mal. Si estás haciendo mal, pues vas a quedar con la campana, como la campana para arriba, ¿no? No en tu posición que debes de estar. Ok, esta iglesia tiene espejos y nos dice el guía que es porque la iglesia te invita a que te veas, a que reflexiones. Y la campana está al revés, no nos habíamos dado cuenta. ¿Tú sí te habías dado cuenta? La campana. Bueno, les comento extender las láminas esos largos. El grosor de la lámina es más o menos el grueso de un papel de aluminio. Como todos sabemos, el cobre se puede llegar a oxidar. Por eso, esto siempre se los digo hasta el último, ya que subieron al camión, ya que saben que sentaditos, las láminas de oro no están pegadas con ningún tipo de pegamento. Están pegadas con miel de abeja, ya que al ser una aleación con cobre, el pegamento, cualquier tipo de pegamento lleva agua, y eso hace el riesgo de que se oxide el cobre. Si ustedes hubieran visto un pedacito de lámina y lo levantan, se va toda la lámina. ¿Vale? Por eso siempre se los digo ya que están aquí en el camión. Imagínense ustedes. Espérenme, voy al baño. Tiene una lámina de 23 quilates de oro. Y qué poderse llevar, para eso tomaban las fotos. Posteriormente, lo peor vino cuando hubo gente que venía con navajas y se ponía a cercenar pedazos de lámina de oro. No. Pero como todos sabemos, la denominación en el oro es 10, 14, 18 y 24 quilates. El oro en 23.5 quilates, comercialmente hablando, no existe. Existe para este tipo de edificaciones, más para la compra y venta no es así. A partir de entonces, los mayordomos, que son los encargados de las iglesias, son los que ya no permiten que se tomen fotografías en el interior. ¿Qué es un mayordomo? El mayordomo es una persona originaria de la comunidad y él es el encargado de la iglesia. El mayordomo lleva la administración de la iglesia y él se encarga de tenerla así como la vieron, bella, impecable, como si fuera nueva. Ese es el trabajo del mayordomo. Sí. Llegamos, pero bueno, cuando tengas la ponle La voy a buscar. Sí. Ah, sí, la vi hace poco. Los angelitos. Autos que lleguen a pasar por ahí, que la lleven a su casa, pero en el transcurso del camino, ella los duerme y los aleja del camino, llevándolos a barrancas para causarles accidentes. En el Panteón de la Purísima. De Santa María Tonaltzintla, donde antes de la llegada de los españoles, cerca del poblado, se veneraba a Tonaltzin, nuestra madrecita, deidad protectora y ligada al maíz. Luego de la conquista, el culto a esa diosa halló una continuidad lógica en el culto a la Virgen María, en tanto madre protectora, aunque el celo español hizo construir en honor a esta Virgen el
templo que nos ocupa, los indígenas que modelaron las queserías no se olvidaron por completo de Tonantzin ni de su propio universo, aludiendo a ellos en una iconográfica y sobre todo vigorosas mazorcas de maíz. La iglesia fue fundada por los franciscanos en 1693. Se considera en 4 etapas en la construcción del templo, que abarca del siglo XVI al XIX. El gran valor de esta iglesia es que es el único templo donde los franciscanos que evangelizaron el antiguo México permitieron que los indígenas plasmaran sus inquietudes artísticas y religiosas. Los indígenas de Tonantzintla quisieron representar en la cúpula de la capilla el cielo de Tlaloc y el dios de la lluvia. Cada carita que se ve no es un ángel, sino un indígena que murió por un rayo o ahogado y reencarnó en este cielo. Negaron la ayuda. Su compadre también estaba en apuros económicos y le comentó que había decidido ir al Cerro Zapotecas para salir de pobre. Muy preocupado, pensaba en los gastos que tenía que hacer para salir de su apuro: comprar las flores, contratar la banda de música, los cohetes, los toritos, la bebida y el mole. La leyenda del mayordomo. Era ir a pedir dinero al Cerro de los Zapotecas. Apenas llegó la noche, agarró su barra y salió a sacar en su hija. El viento soplaba, siendo más frío el sudor que flotaba en su cara. Al subir el cerro, cuando estaba a punto de llegar, oyó una voz que le dijo: "Me dijo tu compadre que me andabas buscando". "No, no es necesario que me expliques. Ya sé cuál es tu problema y te voy a ayudar. Solamente tienes que pensar que tienes el agua mucho y antes de que pasas, te voy a dar unos segundos para que lo pienses. Y regreso para firmar el pacto con mis ángeles". La sombra oscura de lo que parecía ser un caporal con su gabán y su sombrero desapareció por entre los árboles. Y ahí quedó nuestro amigo, no solo con un problema, sino con dos. Y antes de que pudiera pensar en la respuesta, comenzó a escuchar unos quejidos muy lastimeros. Pensó que podría ser alguna persona que necesitaba ayuda. Al cruzar entre los árboles, descubrió una enorme hacienda y se encaminó hacia donde se escuchaban los quejidos. Entró por el portón y grande fue su sorpresa al ver muchos hombres colgados de las manos y amarrados de los pies, a los que se veían que los habían azotado cruelmente. Algunos de ellos ya no se movían, pero entre todos ellos reconoció a su compadre y corrió hacia él, y antes de que pudiera hablarle, su compadre le dijo con voz cansada y quejumbrosa: "Lárgate, vete antes de que regrese aquel, sálvate, sal de aquí y no voltees la cara". Sin pensarlo, salió corriendo de la imaginaria hacienda, llegó a su pueblo y se metió a su cama. Lo que había vivido la noche anterior lo tenía absorto en sus cavilaciones. Se acordaba del problema de la mayordomía, hasta que la solución le vino de inmediato: "Voy a vender 2 vacas. Eso, voy a hacer una fiesta sencilla. Lo importante es cumplir con el santo patrón". Aún no había de pensar en su solución cuando oyó un grito que decía: "Burros, vacas, becerros que vendan". Milagrosamente le llegaba la solución a su problema. Salió corriendo y le chilló a los de la camioneta. Al momento, oyó en la iglesia que estaban dando doble arreglo la venta de sus animales, le pagaron buen precio y se encaminó para comenzar con los preparativos de la fiesta. Cuando vio un grupo de gente que se remolinaba junto a una carreta y le dijeron: "Ya vites, trajeron a tu compadre, lo encontraron muerto arriba del cerro de Zapotecas". Cuando se abrió paso con la gente, pudo ver a su compadre amarrado de pies y manos, sangrando, pero lo más curioso es que llevaba puesta la chamarra de nuestro amigo. Panorámica de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. La leyenda es la siguiente: hace tiempo, los aztecas dominaban el Valle de México. Un día, cansado de la opresión, el cacique de Tlaxcala decidió pelear por la libertad de su pueblo y empezó una terrible guerra entre aztecas y tlaxcaltecas. La bella princesa Iztaccíhuatl, hija del cacique de Tlaxcala, se había enamorado del joven Popocatépetl, uno de los principales guerreros de este pueblo. Ambos se profesaban un amor inmenso, por lo que antes de ir a la guerra, el joven pidió al padre de la princesa la mano de ella si regresaba victorioso. El cacique de Tlaxcala aceptó el trato, prometiendo recibirlo con el festín del triunfo y el lecho de su amor. El valiente guerrero partió a la guerra, después de escuchar la promesa de que la princesa lo esperaría para casarse con él a su regreso. Al poco tiempo, un rival de Popocatépetl inventó que éste había muerto en combate. Al enterarse la princesa Iztaccíhuatl, lloró amargamente la muerte de su amado y luego murió de tristeza. Popocatépetl venció en todos los combates y regresó triunfante a su pueblo, pero al llegar recibió la terrible noticia de que la hija del cacique había muerto. Entonces, para honrarla
y a fin de que permaneciera en la memoria de los pueblos, Popocatépetl mandó que 20.000 esclavos construyeran una gran tumba ante el sol, amontonando 10 cerros para formar una gigantesca montaña. Desconsolado, tomó el cadáver de su princesa y lo cargó hasta depositarlo recostado en su cima, que tomó la forma de una mujer dormida. El joven le dio un beso póstumo, tomó una antorcha humeante y se arrodilló en otra montaña frente a su amada, velando su sueño eterno. La nieve cubrió sus cuerpos y los dos se convirtieron en volcanes. Desde entonces permanecen juntos y silenciosos Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Cortés en su ruta hacia México. Los españoles, junto con sus aliados de Tlaxcala, arribaron a Cholula, ciudad cuyos pobladores se mantenían leales a Moctezuma. Los cholultecas accedieron a recibir a Cortés, situación que despertó sospechas entre los tlaxcaltecas. Las sospechas de los tlaxcaltecas estaban fundadas, ya que Malintzin pudo enterarse por medio de una anciana del envío de guerreros mexicas a Cholula con el fin de emboscar a los españoles. A pesar del recibimiento cordial que dispensaron en el pueblo a Cortés, al poco tiempo el trato se volvió arisco. Por otro lado, los tlaxcaltecas advirtieron la presencia de trampas destinadas a las cabalgaduras y rituales para la batalla entre los hombres de la ciudad. Sobre la base de estos indicios y advertencias, Cortés decidió ordenar un ataque adelantándose a la posible emboscada. Acusando a los sacerdotes de la ciudad de haber planeado la celada, el ataque de los españoles inició el 18 de octubre de 1519 contra una población desarmada, pero siendo poco más de 20 españoles, poco daño habrían podido causar, de no ser porque se sumaron 3.000 tlaxcaltecas a la matanza. En el término de 6 horas no se discriminó entre adultos, mujeres, niños ni personas mayores. Los asesinados sobrepasaron los 5 millares y la furia del ataque solo amainó ante los gritos de los que quedaban vivos pidiendo misericordia. Con ellos negoció Cortés no solo su rendición, sino también que se convirtieran al cristianismo y destruyeran las figuras de sus deidades. El conquistador justifica el ataque debido a que iban a ser encontrados por los toltecas. Sin embargo, varios investigadores piensan que las acciones violentas que realizaron los castellanos tuvieron como propósito hacer una demostración de fuerza a los diferentes grupos nativos que vivían en lo que actualmente es el centro de México, así como mandarle un mensaje a los gobernantes de la Triple Alianza. En esta plaza, durante la época colonial, se llegaron a realizar corridas de toros. Si esto fue así, yo los invito a hacerlo cordialmente, a que nos compartan en nuestro feed. Recuerden que nosotros vivimos en una región que además todo lo que podemos recaudar irá directamente para una casa hogar. ¿Sí? La casa hogar de México, pero ni pensar que es alguna conspiración. Permítanme que me pare yo y los amigos de la mujer. Muchas gracias por su parte. Sigan sobreviviendo. Es un todo. Bueno, pues entramos a este museo. Tenemos aquí un poco de elaboración del vino, la fermentación, el proceso en que los azúcares presentes del agua se transforman en alcohol. Oye, aquí están las uvas riquísimas. A ver.
Qué bonita construcción. Diosa del arte de Ada Nayeli. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Un ajolotito. Tochtli. 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 Los arcos. Y bueno, aquí tenemos este maravilloso patio con más figuras aún. Wow, hermosa. Sí, pero ¿de quién? El autor. Ajá. Wow. Hermoso, hermoso. Ahí está el cuadro, ¿viste? Ah, ok. Y si es en el que fue. Vamos de voladita. Y entraron a la iglesia. Vamos a ver esto. Oh. Aquí uno quiere llevárselo todo. Desde el pan de muerto. Oh, los vestidos. A los que yo soy fan. Estas bonitas artesanías. No, la neta es que uno sí quiere llevarse todo. Mis hijos andan buscando los helados, la comida, el pan. Y yo me embobo en los vestidos. Cada quien a su vicio. Bueno, no, todos le entramos a la tragadera. La verdad es que los helados es lo nuestro. El pan, el chocolate. Hace rato vimos unos helados y es lo que estamos buscando justo acá, chicos. Gabo, ya los encontré. Hace rato caminamos por aquí, nos fuimos a comer y dijimos, de regreso, un helado. Chocolate con cereza es el que quiero. Hola, buenas tardes. ¿Sí lo exige? Ah, está grabando. De cempasúchil, ¿qué tal? Ico, ico. Pues yo le iba a pedir de puro cempasúchil. Exacto, aquí mira. Le iba a pedir de puro cempasúchil, pero nos dio a probar el de cerva negra y está riquísimo. A ver, chicos. A ver, Gabo. No, quítale con ganas. Sí, se acaba todo el helado, ¿no? Vámonos. Y bueno, no nos podía faltar grabar el kiosco. Yo soy fanática de los kioscos. Amo los kioscos. Entonces, ahí está. Yomi, yomi.
Y si ustedes les preguntan qué es lo que más te gustó de Cholula, el helado de Cempasúchil. ¿Qué fue lo que más les gustó de Cholula? Iglesias. La segunda en específico. Las iglesias, eso.